Playlist pública de podcast. Tengo una cosa para admitir y un podcast para recomendar. Pero como todo tiene que ver con el podcast, debo decir que no puedo dejar de escuchar La Sexta Pata, que es un podcast que recomendé hace unas semanas. Por ahí ya pasó un mes, porque el tiempo vuela en esta cuarentena. De repente estamos terminando octubre. Pero debo decir, ya sé que ya hice toda una columna, la pueden ir a buscar, etcétera. Pero por favor, escuchen ese podcast porque no puedo parar de cagarme de risa con los muchachitos que hacen... Les muchaches, porque es una chica y un chico, que hostean La Sexta Pata, un podcast de True Crime espectacular. Y dicho eso, los martes hablamos de podcast en este programa. Y lo venimos haciendo desde la primera semana de emisión de este año. O sea que la cantidad de programas que estuvimos comentando este año es altísima. Y por suerte cada vez tenemos más podcasts nuevos, tanto en español como en inglés, para ir aprendiendo y para ir escuchando. Yo ahora estoy contenta porque estoy trabajando con gente de Ecuador y Bolivia en una producción de podcast dentro del formato de Chicas Poderosas, así que más adelante van a saber si está buenísimo. Van a estar documentando historias de personas que viven con VIH en el contexto de la pandemia, así que estén atentos porque dentro de un mes más o menos va a estar lista la investigación. Pero hoy tengo ganas de hablar del podcast de una colega, de una persona con la cual compartimos ciertas plataformas, de una colega de la casa que es Ceci Bona, que aquellos que no sepan, Ceci tiene un proyecto increíble que se llama ¿Por qué leer?, que tiene un canal de YouTube donde ella hace recomendaciones literarias, es lo que se denomina booktuber, que me gusta mucho que ella haya agarrado un poquito como las ganas de hacer un booktuber argentino, porque si bien estoy segura que hay un montonazo, porque booktubers hay un montón y muy talentosos, yo siempre estaba acostumbrada a ver videos de personas angloparlantes que hacían este tipo de contenidos, recomendando libros, analizando obras, y que Ceci se haya tomado el trabajo de hacerlo desde el punto de vista de la argentinidad, más allá del español. Me parece que está buenísimo, porque aparte a mí me gusta mucho cómo produce y cómo labura Ceci y las cosas que recomienda, y viene sacando una cantidad de videos increíble. El último lo subió ayer, hace 20 horas. Tenemos uno de hace 3 días, uno de hace una semana, otro de hace una semana. Una cantidad de contenido zarpado. Una cantidad de videos que realmente parece que producir toda esa cantidad de contenido es fácil, y no lo es, menos en la plataforma de YouTube que tenés que editar. Tiene que haber leído absolutamente todo de lo que está hablando, por lo menos la gran mayoría. Hace entrevistas. Realmente si están buscando algo para leer, me parece que el canal ¿Por qué leer? Les va a venir muy bien, porque si bien acá hablamos un montón de libros, me parece que lo que está haciendo ella es como tomarse el tiempo hablar de adecuado. La lectura, no Claro. no solo de los libros, sino de la lectura. Justamente, libros para el insomnio, ¿por qué leer según la ciencia? Es como, bueno, un montón de cosas alrededor del hábito de leer, y no simplemente eso, léete tal cosa. Totalmente. Lo que está también bueno es que tiene entrevistas con escritores, que son cosas que, por ejemplo, acá todavía nosotros no hacemos, y arma el hábito y fomenta el hábito de la lectura, que para mí, sinceramente, yo ya lo he dicho un montón de veces, pero para mí la literatura es la base primordial de cualquier tipo de arte. Y esto es una opinión personal muy mía, que hay gente que le puede gustar más la música, hay gente que le puede gustar más el cine, hay gente que le puede gustar más otro tipo de performance artísticas, pero para mí la lectura es de donde empieza todo, es el punto de partida. Sin la literatura no tendríamos nada de lo que seguir escribiendo, nada de lo que seguir pensando. Muchas películas, muchas series de televisión, son adaptaciones de obras literarias. A mí, sinceramente, lo que me pasa con el hábito de leer es lo que no me pasa con ninguna otra performance artística, y por suerte la tenemos a Ceci con este canal de YouTube, que además, y ahora sí nos metemos en lo que es podcast, también lo tiene en formato podcast, porque audiolibros ¿Por qué leer? Son cuentos leídos por Ceci Bona. Y yo ya he hablado, me parece, el año pasado de la importancia de los audiolibros y de que están bastante buenos, pero me parece que es el acercamiento a una lectura que, por ejemplo, muchas personas por ahí no pueden leer un libro porque no tienen la concentración necesaria para sentarse a leer un libro. ¿Qué sucede? No tiene el hábito creado, o porque no puede leerlo porque, por ejemplo, es no vidente. Claro. Y necesita que alguien le recite los cuentos o las novelas que quiera leer. Y el audiolibro es un pasito distinto para aquellas personas que tienen que acostumbrarse justamente a leer. Para mí, una persona que escucha un audiolibro tranquilamente puede decir que leyó el libro. No creo que la experiencia sea distinta. Yo particularmente a mis libros y a mis lecturas las tomo desde un punto de vista del análisis, en el sentido de que yo
A mis libros los escribo, los señalo, les saco flechas. Los escupo. Los escupo. Les digo, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu mami? You're my bitch, y los libros me dicen sí que sí. No, pero les gasto los lomos, digo, realmente trato muy mal a los libros, no los presto. La gente que ve mis libros me dice como, sos una asquerosa, ¿cómo le vas a hacer eso a los libros? Porque realmente los mutilo. Loco, ¿qué te pasa? No, los mutilo. O sea, los mutilo, porque para mí el libro tiene que ser leído como un lector quiere leer ese libro. Y yo los libros los necesito gastados, los necesito escritos y los necesito... No me gustan que sean impolutos, ¿viste? No me gusta que estén como si estuviesen nuevos. Para mí un libro gastado, un libro roto es un libro querido. Y por eso... son muy personales y por eso tampoco les quiero prestar, porque como les hago anotaciones, no sé quién quiero que lea las cosas que yo le anoto a los escritores que les estoy leyendo, que para mí son los amigos más íntimos que tengo. Pero el audiolibro también es una experiencia compartida, de tener una persona que te esté recitando, de ver los tonos que le está poniendo, las lecturas que hace, de ver a dónde pone las pausas, de ver dónde se toma un respiro. Y por suerte Ceci está leyendo un montón de cuentos para que las personas que quieran conocer también las lecturas que a ella le interesan puedan escucharlos. Son de duración que varía un montón porque tenemos, depende de qué tan largo va a ser el cuento, seamos sinceros, tenemos de 15 minutos o de 27, tenemos de 8 o de 7 o de 24 o de 39, pero Ceci lee de escritores de acá, de escritores latinoamericanos, de escritores estadounidenses, digo, realmente hace una linda selección. Tenemos, por ejemplo, a Julio Cortázar, a Luz Vitolo, a Italo Calvino. Sí, los grita. No los lee. ¿Cuándo se una vez? Sí. No, es un ejercicio muy placentero. Yo el otro día estaba hablando con una amiga que me dice, no entiendo en qué momento del día, aparte de hacer todas las cosas que haces, estás escuchando podcast, porque yo no escucho hace meses, porque como no salgo de casa, no puedo escucharlos en el transporte público ni nada. Y mucha gente también me vino a decir eso con los libros. Y yo esta cuarentena me pasó lo que no me pasaba hace años, que es que no leí casi nada. Porque no encontraba los momentos... No, de verdad, no ¡Sacre Blue! Y para una persona que está acostumbrada a leer, fue como que me pegó la tristeza y las pocas ganas de hacer cosas por una de las actividades que más me gustaba. Yo casi no toqué el bajo. Bueno, ahí tenés, ¿entendés? Como que no te encontrás el momento dentro de este tiempo extraño que no salís y no estás y los días nunca terminan y nunca empiezan de ponerse a leer. Por ahí yo antes, cuando podía tener una vida normal, me tomaba 1 hora por día en un café para leer y tomarme un café y apagar el celular. En esta cuarentena no lo hice. Hace poquito volví a retomar libros, a leer libros. Leí un libro 5 horas seguidas y dije tipo, claro, ahora me acuerdo por qué me gustaba. Y por ahí con los podcasts te pasa lo mismo. Entonces yo recomiendo que te busques unos 10 minutos al día, tal vez mientras cocinás, tal vez mientras pasas la escoba por la casa, tal vez mientras te maquillás, si es que te maquillás, tal vez mientras te bañás, para empezar a volver a los hábitos que tanto dejamos de lado. Y por ahí, una vez que empieces a escuchar audiolibros, ¿por qué leer? Te agarren las ganas de agarrar ese libro que tenés colgado hace tanto tiempo y retomes la lectura. Así que audiolibros, ¿por qué leer? Los escuchan en cualquier plataforma de podcast, los hace Ceci Bona. Ceci, te mando un beso muy grande y si vayan a seguirla en las redes sociales, que está siempre hablando de libros y es muy interesante todo el contenido que hace. Mojito.